Vamos a realizar el problema número 6 del tema 5, que bueno, dice el enunciado: dibuje aproximadamente en un plano IQ el aspecto de la señal recibida en una modulación QPSK si el efecto más importante es que la recuperación de portadora en el receptor se realiza con un error de fase phi de t aleatorio, lo que se llama ruido de fase, ¿vale? Bueno, este es un problema también muy interesante porque digamos que este problema del ruido de fase pues es uno de los problemas que en la práctica pues más limita la capacidad de los sistemas y que es uno de los más difíciles de combatir, ¿no? Como dice el enunciado, lo que consiste es en que para tener un receptor QPSK, pues en la estructura que se ha estudiado en la teoría se necesita un receptor coherente, es decir, un receptor en el que necesitamos tener una réplica de la señal de oscilador que se usó para hacer la modulación, ¿de acuerdo? Con sus mismas derivas de fase, ¿de acuerdo? Es decir, un oscilador perfectamente enganchado con el que se usó en transmisión, ¿no? Y eso se consigue habitualmente pues utilizando un recuperador de portadora, ¿no? Entonces, lo que ocurre en las situaciones reales es que ese recuperador de portadora pues nunca es perfecto, ¿de acuerdo? Y siempre comete un cierto error de fase, phi de t, ¿vale? Que, bueno, normalmente va cambiando muy lentamente y lo que se supone que va cambiando es de símbolo a símbolo, ¿vale? Pero al no hacerse la recuperación de portadora exacta, pues eso va a producir que el receptor no funcione exactamente como debería, ¿no? Recuerdo que este tipo de receptores coherentes, que se utilizan pues para todas las modulaciones PAM, en realidad se pueden usar receptores similares, ¿no? Consiste, digamos, en una estructura que es un demodulador IQ, básicamente, como ahora veremos, que lo que hace es sacar pues las componentes I y Q de la señal que viene, ¿de acuerdo? La componente en fase y la componente en cuadratura, ¿de acuerdo? Entonces hay una estructura de recepción que saca la señal I recibida y la señal Q recibida, que si el receptor funciona bien, pues son las componentes I y Q, digamos, de la señal de entrada, ¿vale? ¿Qué es lo que nos están pidiendo en este ejercicio? Bueno, nos están pidiendo estudiar un receptor que no es ideal y que, por tanto, pues esas señales que saca I sub R y Q sub R no se corresponden exactamente con las componentes IQ de la señal de entrada, sino que produce pues un cambio, digamos, entrega unas señales IQ erróneas, produciéndose, por tanto, una deformación en la constelación, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando se han mandado cada uno de esos símbolos, pues se recibirán otras cosas en otros puntos, ¿de acuerdo? Y precisamente pues eso es lo que nos pide, ¿no? Digamos, dibujar cómo queda deformada la constelación o qué aspecto tendría si la midiésemos, por ejemplo, en un medidor de constelación, ¿de acuerdo? Después de pasar por ese receptor, ¿no? Quiero decir que básicamente esto es lo que consiste en estos receptores es básicamente lo mismo que un medidor de constelación, ¿de acuerdo? Un medidor de constelación lo que hace es sacar la I y la Q de la señal recibida, ¿de acuerdo? Bueno. Recuerdo cómo era la estructura, ¿vale? Muy rápidamente, y repito que es lo que se conoce habitualmente como un demodulador IQ, que se utiliza también para demodular también señales analógicas, ¿no? De hecho, lo que hace esta estructura es, digamos, en primer lugar, recuperar la portadora para tener una réplica coherente del oscilador que se usó en el transmisor, y luego pues usar una réplica de esa portadora en coseno y otra en menos seno, usando ese desfasador de 90 grados o menos 90 grados, como lo queráis llamar, es irrelevante, ¿de acuerdo? Y filtrando paso bajo, ¿de acuerdo? Pues lo que es un demodulador coherente, ¿de acuerdo? Un demodulador coherente para la rama I y un demodulador coherente con menos seno para sacar la rama Q, ¿vale? La estructura convencional del demodulador coherente es pues, multiplicar por la portadora y filtro paso bajo, ¿de acuerdo? Bueno, en digital, en vez de filtro paso bajo se suele poner un integrador, o se pone a veces un integrador de 0 a t, que es básicamente equivalente, ¿de acuerdo? Es casi lo mismo, ¿no? Poner un filtro paso bajo o poner un integrador, de cualquiera de las dos maneras se saca algo proporcional a la coordenada I y algo proporcional a la coordenada Q, ¿vale? Lo que cambia un poco es la constante proporcionalidad que aparece, pero eso es absolutamente irrelevante como siempre. Y lo que sí cambia un poquito es el comportamiento ante ruido, ¿de acuerdo? Que no es exactamente igual, pero es muy parecido, ¿vale? Entonces, bueno, como aquí no tenemos ruido, pues nos da exactamente igual. Vamos a poner la estructura con filtros paso abajo. Se podría hacer también perfectamente con integradores, ¿no? Lo único que digo es que en función de cómo se pongan distintas constantes, en particular pues cómo se ponga la amplitud de la señal que sale del recuperador de portadora
o de cómo, o de si se pone ganancia en los filtros, o de si es un integrador o lo que sea, pues realmente esas señales I sub r y Q sub r pueden quedar afectadas de una constante multiplicativa, pero eso da exactamente igual, ¿no? Ya sabemos, lo hemos dicho mil veces, que una constante multiplicativa a una señal, a una constelación, a cualquier cosa, no afecta a su calidad, ¿vale? Solo a su escala. Bueno, vamos a analizar, digamos, esta estructura primero en condiciones ideales. Esto es pura teoría, ¿de acuerdo? Es un poco repaso de la teoría, solo para ver un poco de dónde partimos, y luego vemos el caso de analizarla con el error de portadora, ¿no? Esto es cómo funcionaría si todo fuera exactamente ideal. Como digo, pues es un receptor convencional coherente de dos canales, ¿no? El canal I y el canal Q, ¿no? Entonces, si tenemos ahí la constelación de entrada, ¿de acuerdo?, donde lo que estamos mandando en cada instante de tiempo pues es uno de los puntos de la constelación, ¿de acuerdo? El punto número K, ¿no? Que tiene coordenadas I sub K, Q sub K, ¿no? Que será uno de esos cuatro, ¿no? En cada intervalo de t segundos será distinto, ¿no? Entonces, cogemos uno cualquiera, ¿de acuerdo? Digo el número K, me da igual cuál sea, ¿de acuerdo? Y entonces tiene esas coordenadas, ¿vale? La I sub K y la Q sub K son las que irán cambiando entre esas cuatro posibilidades que tiene la constelación, ¿de acuerdo? Pero la expresión analítica será la misma, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, ahí está analizada en detalle la rama de arriba, pero la de abajo es exactamente igual, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la rama de arriba? Bueno, pues el recuperador de portadora se va a encargar de sacar la señal de portadora, ¿de acuerdo? La señal coseno de omega sub 0t, ¿de acuerdo? La amplitud con la que la sacamos es absolutamente irrelevante de cara a la calidad, como ya he dicho mil veces, ¿no? Simplemente lo que va a afectar esa constante es si la constelación que sale a la salida, las I sub r y Q sub r recibidas, son más grandes o más pequeñas, ¿de acuerdo? Es una constante multiplicativa. Pero en cuanto a la forma y la calidad y la MER, por ejemplo, que tendría la constelación, sería exactamente la misma, ¿vale? A mí me gusta poner amplitud 2 porque así se simplifican algunas constantes y es un poco más cómodo, ¿vale? Pero es absolutamente irrelevante, ¿no? Bueno, si miro la rama de arriba, pues lo que tengo que hacer simplemente es coger esa señal que he dicho que viene, I sub K coseno de omega sub 0t menos Q sub K seno de omega sub 0t, y multiplicarla por 2 coseno de omega sub 0t, ¿vale? Entonces se me forma un término coseno cuadrado y se me forma un término seno por coseno, ¿no? Esto lo hemos hecho muchas veces ya, ¿no? Entonces el coseno cuadrado se descompone en un medio más un medio del coseno del ángulo doble, ¿de acuerdo? Esos medios son los que se simplifican con el 2, ¿de acuerdo? Y el seno por coseno, pues, o mejor dicho, 2 seno por coseno, pues es el seno del ángulo doble, ¿vale? Entonces, todo lo que son componentes del coseno de 2 omega sub 0t y del seno de 2 omega sub 0t son componentes de alta frecuencia que no atraviesan el filtro paso bajo, ¿de acuerdo? Entonces, la única componente paso bajo que se queda, pues es la que sale del coseno cuadrado del factor 1 medio, que por 2 se queda 1, por I sub K, esa es la única que atraviesa el filtro, y de tal manera que lo que sale por la rama de arriba es exactamente la I sub K, la coordenada I sub K de la señal que viene. Por tanto, efectivamente, pues vemos como la rama de arriba está diseñada para medir la coordenada I de la señal entrante, ¿vale? Si hacéis lo mismo con la rama de abajo, os va a pasar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora al multiplicar por el menos seno, pues aparece un seno cuadrado positivo, ¿de acuerdo? Menos por menos más, ¿de acuerdo? Que aparece un término 1 medio, lo que se recupera es la Q, y todo lo demás son componentes de frecuencia doble, ¿vale? Entonces, simplemente para recuperar o para recordar que, efectivamente, con esta estructura, pues se consigue medir las coordenadas I y Q de la señal que viene, ¿vale? Insisto, si en vez de poner amplitud 2 ponéis otra amplitud, o si en vez de poner el filtro paso abajo ponéis un integrador, la única cosa que va a cambiar es que la I sub r va a ser una cierta constante por la I sub K, y la Q sub r va a ser esa misma constante por la Q sub K, ¿de acuerdo? Vamos a obtener unas componentes proporcionales a la de entrada, pero eso no tiene ninguna importancia. Bueno, pero en nuestro ejercicio lo que tenemos es un error de fase, ¿de acuerdo? Entonces, al tener un error de fase en el recuperador de portadora, pues las expresiones cambian un poquito, ¿de acuerdo? Se complican un pelín más, ¿de acuerdo? Fijaros que he supuesto como que realmente la señal que viene, la señal de entrada, pues la tomo como referencia de fase, ¿de acuerdo? Evidentemente el oscilador del transmisor también tendrá una deriva de fase, pero eso realmente no es importante. O sea, lo que importa es la diferencia de fases que hay entre el recuperador de portadora y la señal que viene, ¿de acuerdo? Entonces no se pierde ninguna generalidad, porque asumamos que la señal de entrada pues tiene una fase cero, ¿no? El coseno de omega sub 0t y menos seno de omega sub 0t de entrada los tomo un poco como referencia, ¿vale?
Bueno, ¿qué cambia respecto a lo anterior? Pues lo que cambia es que ahora en el recuperador de portadora ya no recupera exactamente el coseno de omega sub 0t, sino que lo recupera con un error de fase phi, que es supuesto positivo, ¿de acuerdo? De manera que se recupera coseno de omega sub 0t más phi, ¿vale? Al pasar esa señal por el desfasador de 90 grados, pues también le pasará lo mismo. Ese fase de 90 grados sigue estando afectada del error phi, el mismo error, por supuesto, porque viene del mismo recuperador de portadora, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener en esa rama de abajo un menos seno de omega sub 0t más phi también, ¿vale? Entonces simplemente replico los cálculos de antes, pero con esta nueva expresión, ¿vale? Entonces, he pintado ahí el punto A y el punto B, ¿de acuerdo? Para ver un poco cómo son las señales después de multiplicarlas, ¿no? Vamos a ver un poco, por ejemplo, la rama de arriba, ¿de acuerdo? Pues es coger la señal que tengo de entrada, y sub k coseno de omega sub 0t menos q sub k por el seno, y la multiplico en la rama de arriba por 2 coseno de omega sub 0t más phi, ¿vale? Lo veis abajo donde pone el cuadradito de la señal A, ¿de acuerdo? Pues veis que la línea de arriba es simplemente indicada la multiplicación de la señal que viene por ese coseno de omega sub 0t más phi, ¿vale? En este punto lo que hago es que utilizo las expresiones trigonométricas que vienen en las hojas, ¿de acuerdo?, en el formulario oficial, y expreso el producto de cosenos, ¿de acuerdo?, como el coseno de la suma más el coseno de la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, un medio, por cierto, que se simplifica con el 2, coseno de la suma, coseno de la diferencia, ¿no? Y entonces se me queda I sub k por el coseno de 2 omega sub 0t más phi, más I sub k coseno de phi, ¿vale? Y el segundo término de la señal A, que se me queda seno por coseno, ¿vale? Pues también busco las expresiones trigonométricas y entonces encuentro que se convierte en un seno de 2 omega sub 0t más phi y un seno de phi, ¿vale? Y haciendo lo mismo con la rama de abajo, ¿de acuerdo? Bueno, le he puesto ya directamente lo que sale después de aplicar las expresiones trigonométricas, pues me sale menos I sub k por el seno del ángulo doble, menos I sub k por el seno de phi, menos Q sub k por el seno del ángulo doble y menos Q sub k por el coseno de phi, ¿vale? Creo que no me he equivocado en ningún signo, ¿vale? Bueno, pues eso es, digamos, lo que tendría en los puntos A y B, ¿vale? Para sacar la señal recibida final, las señales I sub R y Q sub R, pues simplemente tengo en cuenta que el filtro paso bajo va a eliminar todas las componentes de frecuencia doble, de frecuencia 2 omega sub 0t, y se va a quedar solamente pues con las componentes paso bajo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que sale directamente por la rama de arriba, la I sub R, es I sub k por coseno de phi más Q sub k por seno de phi. Y lo que sale en la rama de abajo, pues menos I sub k seno de phi más Q sub k coseno de phi, ¿vale? Esta es, digamos, la medida errónea que hace el receptor debido a ese error de fase phi, ¿vale? Fijaros que si phi fuese 0, por ejemplo, miramos la señal I sub R, ¿de acuerdo?, pues encontraríamos que el coseno sería la unidad, el seno sería 0, y entonces la señal I sub R sería exactamente lo que debería ser, que es la medida de la componente I que está entrando, ¿vale? Como no es exactamente 0, pues resulta que perdemos un poco de la componente I y se mezcla un poco con la componente Q, ¿no? Lo que se produce es una especie de mezcla un poco entre las dos componentes, de acuerdo, que será tanto más grande esa mezcla cuanto más grande sea phi, ¿vale? Y lo mismo le pasa a la componente Q recibida, ¿de acuerdo? Si phi fuese 0 sería la misma de antes, la componente Q sub k, la componente ideal, pero por la presencia de phi, ¿de acuerdo? Pues, digamos, pues está distorsionada, ¿vale? Bueno, en el enunciado nos dicen que lo dibujemos, entonces cuando os dicen en un examen que dibujéis algo en un ejercicio hay que dibujarlo, no basta con la expresión analítica, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a esto y lo dibujamos, cogemos por ejemplo un punto cualquiera de la constelación, por ejemplo el de esa esquina, imaginemos que se ha mandado ese punto del primer cuadrante por el transmisor, pues nos encontramos que esas expresiones lo que definen es justo una rotación de phi radianes en el plano IQ, ¿vale? Podéis comprobarlo, de acuerdo, de cuando estudiasteis las rotaciones en el plano, como efectivamente esas expresiones responden a una rotación de phi radianes. Por tanto, lo que ha ocurrido pues es simplemente que el punto se ha rotado phi radianes, pues simplemente porque tenemos un error phi en la estimación, digamos, del origen de fases del sistema, y eso nos hace que cualquier punto de la constelación, en pintado ese, pero cualquiera, evidentemente, pues se va a girar phi radianes, ¿vale? ¿Qué va a pasar luego, digamos, cuando estemos utilizando este sistema de manera continua?
pues lo que va a pasar es que en cada intervalo de t segundos el símbolo va a ser un símbolo nuevo, ¿de acuerdo? Va a ser uno distinto, en cada una de las 4 esquinas pues irá apareciendo de manera aleatoria uno u otro, ¿de acuerdo? Y también la rotación phi, si es aleatoria, ¿de acuerdo? Si fuese siempre la misma, ¿de acuerdo? Si fuese un giro constante, pues simplemente se giraría la constelación phi radianes y habría un giro total de toda la constelación phi radianes constante, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese giro es aleatorio porque proviene de ruido de fase, como digo? Pues lo que pasa es que de símbolo a símbolo va cambiando ese giro y entonces se produce un tipo de clúster, ¿de acuerdo?, donde tenemos esos puntos aleatorios, pero con una simetría que claramente indican que están concentrados en una circunferencia, porque lo que está haciendo es girarse una cantidad aleatoria pues en cada intervalo, ¿no? Eso podría corresponder más o menos pues una desviación de fase típica de en torno pues a unos 10-15 grados, digamos, en cada iteración, ¿no? Y de verdad que esto es muy característico porque cuando alguien está midiendo un sistema y pone un medidor de constelación y digamos pone y saca esta gráfica y aparece esto en la pantalla, pues automáticamente ya puedes identificar cuál es el problema principal de tu sistema y bueno, pues poner un poco las medidas para resolverlo. En este caso, pues evidentemente esto es el indicativo de que en este sistema el error predominante es un error en la recuperación de portadora, un error de ruido de fase.